Con 15 kilos en la espalda, partí del Cabo de Iger ascendiendo por las colinas que daban inicio a la cordillera pirenaica, afrontando así en solitario un sendero de 800 kilómetros. Sin saber qué me depararía este viaje, qué complicaciones o peligros, qué calidad de agua iba a encontrar, dónde iba a dormir, qué clima me iba a hacer o qué tipo de gente me iba a cruzar. He aprovechado aquí en Lesaca para tomarme un cafetito para cargar la batería. Las primeras noches tuve la suerte de compartir acampada con otros senderistas. Este no es un sendero muy concurrido, pero donde había agua, había personas. Llegamos a Roncesvalles, enclave conocido por ser el punto inicial del Camino de Santiago. Pues nada, hoy me toca acampar aquí. Es el primer día que voy a acampar solo. A ver cómo lo llevo. He superado la primera noche durmiendo solo en el bosque, oyendo un montón de animalitos. Tu mente viaja sobre posibilidades varias de peligros. Acabo de subir el pico Marchate. Estamos a unos 1400 metros. Está más fresquito, aunque el sol pica duro, hay que ir con cuidado. Y señores, por primera vez vemos lo que son los Altos Pirineos. Da bastante respeto todo lo que me espera. Hola. El camino está ahí, ya se nota. Vale. Por allí. Y bueno, ves la ermita, pues un poquitín más hacia aquí se nota, bueno, yo por lo menos noto el camino que va ahí. Vale. Gracias. Tienes un camino. En serio, algo me queda. Chao. Bueno, son las 10:30, llevo unos 12 kilómetros. Creo que cada día me voy sintiendo un poquito más fuerte. Esto es como un entrenamiento. Estoy como ya... Siempre dicen que el séptimo día de travesía es el que ya estás ahí bien. Llegaré a Isaba, 20 kilómetros. Creo que me quedaré ahí, comeré, descansaré y cuando baje el sol ya pensaré hacer 5 kilometritos buscando algún sitio donde pernoctar y poco más. Como veis vamos a Zuriza, 8,6 kilómetros, pero nos quedaremos a mitad de camino, que es la cascada de Belabarce. Como veis, esto es algo que hace muy bien esta gente, los navarros. Te ponen el perfil de la etapa. Es increíble, el nivel de detalle que... Una de las peculiaridades de este sendero es que se puede recorrer en ambas direcciones, lo que da lugar a encontrarte con otros senderistas que ya conocen lo que tú estás por descubrir.
El valor de la información que te aportan es vital. En esta ladera, mano izquierda, cuando vayáis a llegar a la carretera, luego hay un carril y hay un par de puntos donde hay unos riachuelos. Bienvenidos a Aragón, bienvenidos a Huesca. Aquí el juego cambia completamente, pero en 1 kilómetro, Unos tiernos navarros, qué listos, ¿no? Esta parte no me interesa. Está la caseta aquí. Hostia, la puta caseta. Y al cruzar el río no te mojes los pies. Bienvenidos a los Pirineos. He logrado lo que me proponía, que ha sido levantarme a las 5:30, recoger la tienda en media hora y subir hasta aquí justo cuando se veía el primer puntito de sol. Los primeros kilómetros por Huesca se diferenciaron drásticamente de Navarra. Estuvieron protagonizados por un extremo calor de alta montaña y una intensa sequedad que complicaba el acceso al agua y obligaba a planificar bien las jornadas. Detrás mío viene una familia francesa que llevan un carrito fabricado por ellos con una rueda de bici. Y con ello intentan avanzar por estos caminos. Es todo piedra. Vaya vacaciones. Ya he llegado. He visto que el agua que entra por una zona de pasto que está muy sucia. Y claro, yo confiaba con coger agua de aquí. Teniendo que seguir los riachuelos y coger agua de lo más arriba que he visto. Buenos días por la mañana. Buenos días, vacas. Venimos de el Ibón de Estanés. He dormido bastante bien. Voy dirección Candachú. He reservado un albergue. Me voy a quedar ahí hoy. Me llevo muchos días comiendo puré y fideos y durmiendo en la tienda. Lo he llevado bien, pero necesito un reset. En el pueblo de Candanchú me enteré de un conflicto medioambiental que están teniendo últimamente, la conexión con la estación de Formigal con infraestructuras por el valle del Canal Roya. Bueno, dejamos el Anayet, el canal del Tucarroya, que empieza por aquí abajo, y el Mediduso ahí. Bien, entonces, esto es una estación de esquí gestionada y financiada por el gobierno de Aragón. Tienen los cañones de nieve funcionando 24/7. Por lo tanto, siempre hay nieve a costa de pérdidas. Y ahora quieren hacer una ampliación, aprovechando unos fondos europeos que se supone que son para impulsar el sector agrario. Ayer estuve por Candanchú preguntando a bastante gente qué opinaban sobre el tema. Me decían que para ellos podía ser negocio porque desestacionarían
lo que es el turismo. Ahora mismo viven prácticamente del invierno. Más allá del invierno no hay turismo. Y entonces esto sería un buen negocio para algunos. Otros dicen que es una aberración ecológica. Planifiqué las siguientes etapas abandonando el GR11 para adentrarme a Francia por la HRP, la Alta Ruta Pirenaica. A consecuencia, tenía que cargar bien las provisiones para los siguientes 5 días. He dejado Sallén de Gallego, he recargado para todos estos días, incluso en exceso, como mucho, y no me quiero quedar corto, porque de aquí tengo que llegar a Parzán. Bueno, he llegado, hoy me quedo aquí, en la casa del señor. Esto me lo recomendaron los coleguitas que hice ayer y ¡buah! Ha sido durísimo. Una etapa de 35 kilómetros en 10 horas y cuarto. El otro día salió el tema de la gente que se toma a Transpirenaica como una competición o como algo de lo que alardear. Es decir, me estoy haciendo dobles etapas, estoy haciendo 40 kilómetros, me lo voy a hacer en 25 días. Desde mi forma de pensar, a mí todo esto me parece un error. Yo no creo que sea una forma de disfrutar ni estos caminos, ni estas montañas, ni estos Pirineos. Bueno. Acabo de bajar de la Gran Paix, que es ese de ahí. 3.005 metros. Ya he superado la barrera de los 3.000. O sea, desde el nivel del mar he subido a un 3.000. Para volver a empalmar con la GR11 dirección España, tuve que planificar una etapa por una variante marcada en el mapa, un camino que se complicaría más de lo esperado. Estoy en una variante de la HRP, la verdad es que no hay camino. Ya, yo quería subir por aquí, Esta variante de la HRP es durísima. Vengo desde ahí abajo, sin ver camino, a la que vea que no puedo, voy a tener que volver. Otro paso de la muerte. Okay.
Hace un buen rato que hemos dejado la brecha de Rolando, una variante en la que no hay nadie. Hoy estoy especialmente cansado. Llevo muchos días de alta montaña, tengo los pies que me arden y la rodilla izquierda tengo una molestia que nunca había notado. A ver, por lo general estoy bien, solo que cansado del entorno y cansado también de la soledad, porque por aquí hay gente pero viene a hacer su pico y se va. Estoy reventado. Me gustaría llegar a Pineta, pero para eso tengo que hacerme la paliza de coñazo de Anisclo, collado de Anisclo, que eso es durísimo, durísimo. Es el descenso más famoso de la GR12. Son las 3 de la tarde, dejando el refugio de Boris. Me he perdido porque he cogido una variante, un camino que estaba marcado en el mapa, pero no hay camino. Tengo que dejar de hacer estas cosas. Y ahora nada, voy dirección al collado. Quiero hacer la variante de la faja de las olas. Estamos en el collado de Arrablo y aquí es donde se divide el GR11 por la faja de las olas o Fuenblanca. La faja de las olas, mira. Danger. Puedes caer y morir. Bueno, buen día para morir. El famoso collado de Añisclo y el valle de Pineta. Pero a ver si no se ve la bajada. Es por donde hay que bajar. La madre que... Pero si es un barranco. Voy como por la mitad. Qué locura. Vengo de ahí arriba. Estoy destrozado. He llamado al refugio de aquí abajo, el refugio de Pineta. Tengo noche ahí. Me han dicho que la cena es a las 8. Quedan 22 minutos. Yo creo que no llego. Pero bueno. Si no, la chica me ha dicho que me puede hacer algo. Así que genial. Y yo creo que no llego. Esto es... O sea, tengo las rodillas destrozadas. Estoy destrozado. El refugio está ahí abajo. Y estoy destrozado. Es una de las cosas más duras que he hecho en mi vida. Es increíble. Buenos días. Hoy es el día 17, pero es la etapa 16, porque ayer descansé en el refugio de Pineta. He estado súper bien. Ovejas haciendo CR11. ¡Vamos! Muchas ovejas haciendo el CR11. Y con tormenta detrás. ¡Venga, va! Joder. Oh. Buah, se ha caído uno. Mírala. Ahora voy yo. ¡Che! La madre que os parió. ¡Venga!
El pastor Guillem. Hostia. Ok. Vaya subidita. Pero mira. Best friends. Super amigos. Ay. Mientras no me muerda. ¿Qué pasa? Si tiene cara bueno. Mira. Ya. No voy a tocar tus ovejas. Bueno, ayer con la tormenta llegué a la cabaña de Áñez Cruces y mi intención era esperar ahí hasta que la tormenta amainara y seguir hasta el refugio de Estós. Esperé, empezó a llover un poquito, conocí al pastor Zacarías, un pastor de 27 años, súper majo. Me invitó a pasar, me dijo que me quedara. Además, se ve que hizo un programa para Altarrat, la productora del Buenafuente, sobre la transhumancia. De nuevo, muy agradecido y gracias por darme cobijo y espero que puedas conseguir leña. Son las 6 de la mañana, día 21, saliendo del camping de Benasque. Buenos días a todos, ya se ha hecho de día. He pasado miedo de cojones saliendo de Benasque porque me ha tocado meterme en un bosquecito encantado. Aparte de ver ojitos brillantes, he oído un gruñido que no me ha hecho ninguna gracia. Son las 10 menos 3 minutos, llevo 3 horas 40 caminando y estoy saliendo del refugio de la Reclusa y hacia arriba. Ahora sí que la cosa se está poniendo fea y estoy bastante cansado, es que llevo un buen tute, la 1:30. Espero que esto no se convierta en una tormenta. ¡Buah! Increíble. ¡Qué experiencia! Al despertar en la falda del Aneto, la borrasca descargó una intensa pedregada encima mío que me obligó a dar media vuelta, abandonando el plan trazado de entrar por Cataluña a través del Pico de Mulleras. Día 22, seguimos en ruta. Primer día que me llueve así bestia. Se estaba moviendo la tienda de una forma. Me dirigí dirección oeste hasta el refugio de la Besurtra, donde con la ayuda de los guardas del refugio decidí avanzar dirección norte hasta el puerto de la Picada para posteriormente avanzar por la Vall d'Aran. Esto de aquí es el glaciar de la Maladeta. Aquí detrás se puede ver un poquito el glaciar del Aneto. Da bastante miedo
todo lo que ha retrocedido. Estiman que va a desaparecer en unos 10 años. Si los glaciares desaparecen, toda esta zona se va a convertir en una zona difícil de habitar. Y esto va a hacer que los pantanos pierdan... No sé, a mí es una cosa que me da bastante miedo. Los glaciares son nuestra fuente principal de agua. Después de los glaciares se llenan los sifones, que mantienen bastante bien el agua, y después de los sifones sigue bajando por el río hasta los pantanos. Si los glaciares no existen, los sifones se pierden, y si los sifones se pierden, los pantanos no se llenan. Los ríos irán secos. Imagínate eso, por mucho que llueva, los pantanos no se van a llenar, porque los ríos seguirán yendo secos. Uno de los grandes problemas que me comentaron los locales es que hay mucho viento, y este viento hace que se seque todo mucho. Y al secarse, aun y habiendo depresiones que estimulen la formación de nubes, si no hay humedad en el suelo, si no hay humedad en los bosques, si no hay humedad en lo que es la hierba, el pasto, no se forman nubes. Encima, con la temperatura subiendo cada vez más, experiencia. Vaya experiencia. He bajado nada, 2 metros y ya no hace viento, tío, increíble. Joder, vaya experiencia eso. Aquí estamos, una cabaña de pastor muy limpia. Parece que el pastor no está, entonces aquí me voy a quedar. Me encanta. Tuve la suerte de encontrar una cabaña de pastor que no estaba ocupada en ese momento, para refugiarme de la peor noche que había vivido hasta el momento. Día 20 y muchos. Estoy, creo que constipado, he dormido bastante mal, he tomado calocatín. No sé por dónde tengo que ir. Nice. No sé qué hacer. Llevo toda la mañana aquí en Viella mirando el tiempo, pero es que se ve que hay peligro de torp, que eso es ráfagas de viento muy bestias que bajan la sensación térmica a donde tenía pensado ir a dormir. Esta noche iba a hacer 0 grados, pero con este viento la sensación térmica es de menos 13. Y encima nieve también, quiero decir, inviable. Entonces voy a caminar un poco, voy a ir hasta Vaqueira, me quedaré por ahí por la falda. Los días posteriores veo noticias de que realmente el torp hizo su aparición. Lo que me alegró de haber planificado bien mis pasos, teniendo siempre en cuenta los avisos meteorológicos. Buenos días, aquí saliendo de 3-2, estoy pasando por Vaqueira. Bueno, ya veis, día 25, es 29 de agosto. Esto es la nieve que cayó el sábado y ahora mismo estamos a martes. La putada es que no llego a ver el Aneto, pero estará nevadísimo. O sea que hice bien en correr. Yo subí al Aneto el viernes, pues el sábado cayó todo esto.
Y el domingo también un poco, pero sobre todo el sábado ya, ¡buah! Que el sábado es el día que di la vuelta del Toc de Molleras, que no pude subir. Bueno, pues estoy en el puerto de la Ratera de Colomers. Buenos días. Estoy en el Parque Nacional de Aigüestortes y aquí no se puede acampar. Entonces no hay imágenes, entonces no ha pasado. Y nada, ahora voy dirección Espot, es donde quería llegar ayer, pero cuando llegué. Bueno, estoy yendo por la carretera para acortar porque si es posible llegar a Estaón y aún me quedan unos 16 kilómetros con un ascenso positivo de 1300. Not bad. Se supone que si sobrevivo a estas curvas, alguno de esos cuellos es el del ascenso positivo de 1300. En el pueblo de Dorbe me he encontrado una pareja que me han dicho que vas a subir arriba a estas horas. Me han dicho que hay osos. ¿Qué tipo de excremento es este? Yo tengo que entrar ahí. Venga. Acabo de encontrar un guiri con la tienda plantada aquí en el bosque de los osos. Joder. Hoy estoy desganado. Ha vuelto el calor, la sequedad y esto es insoportable. Cuello de Tudela, otra vez arriba. Ahora queda bajar hasta Areu. Estoy ya destrozado y esto está sequísimo, pero de una forma increíble. Los últimos 3000, aún con un poquito de nieve del otro día. Buen día. Dejamos Areu. Este pueblo es de la familia de uno de mis mejores amigos, típico pueblo de los Pirineos, y ahora me toca subir hasta el refugio de Vallao, desnivel 1300 positivo. Esto no se acaba, ¿Qué pasa? Nada, aquí estamos en el refugio de Vallao, 2500 de altura. Buenos días, tengo que ir no sé por dónde por aquí, hacer no sé qué por aquí y subir no sé por dónde por aquí hasta llegar aquí. Be careful. Bueno, día 31, ya más de un mes. Y hace un rato que he dejado Andorra la Bella, dirección este. Tras dejar la capital de Andorra, el clima cada día es más caluroso, más extremo. Hay un anticiclón encima de nosotros, hace que la presión vaya de arriba a abajo. Entonces es como un tapón y eso hace que el aire se quede estancado.
Buenos días, hoy es el día 33. Se dice rápido, ¿eh? Hoy he pasado la noche aquí fuera del refugio de la Feixa. Me desviaré, cogeré la HRP. Ahí tenemos el Puigmal, que no lo voy a hacer. Voy a ir por esas montañitas que son mucho más amigables. Buenos días, son las 12 del mediodía. Hoy no he madrugado en absoluto. Estoy en Cataluña, pero no estoy en España. Estoy en Francia. Y puedo comunicarme en catalán, pero aquí hablan catalán con acento francés. Es muy curioso. Bueno, hoy ha sido un día muy cortito. Solamente he hecho 7 kilómetros o algo así. Y mañana, de buena mañana, arriba, unos 1300, 1400 de desnivel. Buenos días, hoy es el día 35. Vamos dejando la villa de Eynes. De momento hace un sol del infierno, pero se puede estar, no hace un calor horrible. Parece que las temperaturas están bajando un poquito. Ya estamos a día 8 de septiembre. Este ya es más alto que voy a estar. Hoy llevo 1200 y pico metros de desnivel positivo. Ya no voy a hacer nada de esto. Estoy muy contento. He pegado un grito al llegar aquí. Ahora voy a crestear un poco, luego me toca una bajada bestia. Me da un puntito de pena porque ya dejo esta maravilla de la que me estaba acostumbrando. Es una absoluta preciosidad. Aquí estamos, el último, 2800, y como veis ya se acaban los Pirineos, es bastante impactante. Voy a investigar de acampar ahí arriba. Ese está siendo duro, muy duro. Estoy muy fatigado. Siento fatiga en todos lados. Los pies, rodillas, todos los músculos de la pierna. Me quedarán unos 500 de ascenso hasta un refugio que no está guardado, pero está cerrado. Al menos he visto que en el mapa pone que hay agua. Espero y confío que el agua esté fuera del refugio. Voy con muy poquita agua. Tengo, no sé, 100 mililitros o algo así. Me debe quedar en la camelback, que estoy intentando guardar. Y si no hay agua ahí arriba, estaré fotut. Bueno, he cogido agua aquí ya, en el refugio de Talaixà, entre Baget y Albanyà. Y nada, he estado un rato descansando, hablando con el guarda del refugio. Un tío que me ha dicho que lleva 10 años ahí ya. Buenos días, día 38. Ya, güey. Bueno, llevo un rato aquí sentado.
estoy muy cansado, ya tengo fatiga en las piernas, las rodillas me duelen según qué movimientos, los tobillos me duelen según qué movimientos, las piernas las tengo como hinchadas, entumecidas, no tengo ningún dolor, ninguna inflamación, nada por el estilo. Pero mentalmente ahora mismo no me interesa nada hacer esta subida y ahora empezaba una zona de piedras y me he venido abajo, me he sacado la mochila y la he tirado, he cogido una piedra con toda la rabia y la he tirado y le he hecho una herida a este árbol de aquí. Toda la Transpirenaica nunca he llegado a este nivel de frustración, rabia, nada, ni en los 3000, mira que en el Aneto lo pasé mal bajando, mira que han habido veces que lo he pasado mal, pero es que ahora es como, ya no, ya me esperaba algo más sencillo, tío, estoy subiendo aquí que no se acaba nunca. Es la última subida de la bestia, tengo que llegar a 1100, me quedarán unos 400 de subida aún. Es una subida muy incómoda y muy empinada y muy fuera de lugar. Ya se nota la brisa en el ambiente del Mediterrani. Bon dia pel matí. Hoy es el día 39. 39. Hoy hace un amanecer brutal. Un amarillo súper intenso. Espectacular. Dejamos el pueblo de Albañá, como veis, por carretera. Voy a hacer todo lo que pueda por carretera porque me quedan 50 kilómetros para llegar al Mediterráneo y es posible que lo consiga en el día de hoy. Llegando a Sant Llorenç de Muga con una velocidad media de 5,2 kilómetros por hora. Llegamos a Terrades con un ritmo de 5,3 kilómetros por hora. ¿Vale? Estamos en Llers y llevo 17 kilómetros y medio con un ritmo de 5,4. Huele muy a Mediterránea. Bueno, ya estamos entrando en Figueras en 4 horas y 10 minutos a un ritmo de 5,4. Ya he dejado Figueras, he comido como para 3 días. Bueno, dejamos el pueblo de Vilajuïga. ¡Vinga, va a llançar! Me siento bastante eufórico, ¿eh? Estoy en mi última carretera antes de llegar a Llançà. Para mí Llançà es el final de la Transpirenaica porque ya tocas mar. Pero también se considera que el Cap de Creus aún sigue siendo un poquito de Pirineo porque es montañoso. Entonces, para mí, hoy es el último día y el Cap de Creus es un bonus track. Benvinguts a Llançà. Uf. 49,40 kilómetros. Estoy por hacer 600 dando la vuelta a la manzana para llegar a los 50. Día 40, último día. Ya estoy a punto de llegar. Ahora sí. Hostia, así tú. Bueno, chicos, ya hemos llegado. Increíble. Llevo 3 días aquí en Llançà. 3 días después aún las rodillas me duelen, los tobillos me duelen, las plantas de los pies me duelen. A ver si esta caminata de hoy me va bien. Porque hoy
voy por fin al Cap de Creus. Increíble. Más de 780 kilómetros. Desnivel medio de cero. Bueno, ya está, ¿no? Ya me puedo ir a casa, ¿no? No tengo casa. No sé dónde voy a ir. ¿Qué hago?